Hola, mi nombre es Alexis García Romero y voy a exponer el tema de mecanismos básicos de la programación orientada a objetos. Los mecanismos básicos de la programación orientada a objetos son, obviamente, los objetos, mensajes, métodos y clases. Los objetos. Un objeto es una encapsulación genérica de datos y de los métodos para manipularlos. Un objeto es una entidad que tiene atributos particulares, las propiedades y unas formas de operar sobre ellos. Por ejemplo, una ventana de una aplicación Windows es un objeto, como lo podemos ver en la imagen. El color de fondo, la anchura, la altura, etcétera, son propiedades. Las rutinas lógicamente transparentes al usuario que permiten maximizar la ventana, minimizarla, etcétera, son los métodos. Los mensajes. Cuando se ejecuta un programa orientado a objetos, los objetos están recibiendo, interpretando y respondiendo a mensajes de otros objetos. Un método se implementa en una clase de objetos y determina cómo tiene que actuar el objeto cuando recibe el mensaje vinculado con ese método. Los datos que dentro de un objeto solamente podrán ser manipulados por los métodos asociados al propio objeto. Las clases. Una clase es un tipo de objeto definido por el usuario. Una clase equivale a la generalización de un tipo específico de objetos. Por ejemplo, en el libro viene pues el ejemplo de un flan, que se piensa que el molde es la clase y los flanes serían los objetos. Y por ejemplo, la siguiente línea declara el objeto cliente 01 de la clase CC cuenta. Ahora hablaremos de cómo crear una clase de objetos. Según lo que hemos hablado hasta ahora, el objeto contiene atributos que definen su estado y por otra operaciones que definen su comportamiento. También sabemos que en un objeto es la representación concreta y específica de una clase. Ahora, para declarar una clase, pues tenemos que declarar los atributos que, si vamos a hablar de un ordenador en este caso, que tiene la marca, procesador y pantalla, como lo podemos ver en la diapositiva. Entonces vamos a crear una clase que vamos a definirlas con unas variables que son el string marca, procesador, pantalla, ordenador, encendido. Bueno, hemos definido la marca, el procesador y la pantalla, que serían un tipo de dato string, y los otros dos atributos, el ordenador encendido y presentación, sería de tipo boolean, que sería un atributo para contener un valor cierto o falso. Ahora vamos a pensar en para qué es lo que sirve el ordenador. Tenemos que es para ponerse en marcha, apagarse, desactivar la presentación en la pantalla, activar la presentación en la pantalla, cargar una aplicación. Para definir este comportamiento hay que crear métodos. Estos métodos los vamos a pasar a código. Bueno, aquí estamos viendo el código del ejemplo ordenador, encender ordenador. Se puede observar que consta de su nombre precedido por el tipo del valor que devuelve cuando finalice su ejecución. La palabra reservada void indica que el método no devuelve ningún valor. Bueno, en el ejemplo anterior de encender ordenador, comprueba si el ordenador está encendido. Si lo está, simplemente visualiza un mensaje indicándolo. Si no lo está, se enciende y lo comunica mediante un mensaje. Ahora vamos a agregar un método más para que el objeto nos muestre su estado. Este sería el código, que es el método estado. Visualiza los atributos específicos de un objeto. La secuencia de escape, ACN, así se denomina, introduce un retorno de carro más un avance de línea. Bueno, ahora vamos con la clase ordenador. Bueno, ahora vamos a continuar con el método main.
Siempre que se trate de una aplicación, es obligatorio que la clase se define al comienzo de la misma incluye un método main. Con el ejemplo que llevábamos, vamos a añadirlo a todo el código. Quedaría de la siguiente manera. Ahí podemos ver que ya incluimos todo el código y el método main pues se ve en la siguiente diapositiva, que se quedaría así. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de la programación orientada a objetos. Bueno, podemos ver la abstracción, que conseguimos no detenernos en los detalles concretos, en las cosas que no interesen en cada momento, sino generalizar y centrarse en los aspectos que permiten tener una visión global del problema. El encapsulamiento, esto nos permite ver un objeto como una caja negra en la que se ha introducido de alguna manera toda la información relacionada con dicho objeto. Esto nos permitirá manipular los objetos como unidades básicas, permaneciendo oculta su estructura. La herencia nos permite el acceso automático a la información contenida en otras clases. De esta forma, la reutilización del código está garantizada. Y por último, la última característica es el polimorfismo, que nos permite implementar múltiples formas de un mismo método dependiendo cada una de ellas de la clase sobre la que se realice la implementación. Los constructores y destructores. Un constructor es un procedimiento especial de una clase que es llamado automáticamente, siempre que se crea un objeto de esa clase. Un destructor es un procedimiento especial de una clase que es llamado automáticamente, siempre que se destruye un objeto de esa clase. Los elementos del lenguaje. Los elementos que aporta Java, pues, bueno, este ya es el del capítulo 3. Sería la secuencia de escape, tipos de datos, operadores, etc. Los caracteres de Java pueden agruparse en letras, dígitos, espacios en blanco, caracteres especiales, signos de puntuación y secuencias de escape. La secuencia de escape. Cualquier carácter de los anteriores puede también ser presentado por una secuencia de escape. La secuencia de escape está formada por el carácter diagonal inverso, seguido de una letra o de una combinación de dígitos. Bueno, ahora pasemos con tipo de datos. Tenemos el tipo primitivo. Los tipos primitivos más bien se dividen en 8, que es el byte, short, int, long, char, float, double y boolean. El byte se utiliza para declarar datos enteros comprendidos entre 128 y 127, menos 128 y 127. Un byte se define como el conjunto de 8 bits. El tipo de datos short se utiliza para declarar datos enteros comprendibles. El tipo int se utiliza para declarar datos enteros comprendidos entre 21, 47, 48, 36, 48 y más 21, 47, 48, 36, 47. Un valor int se define como un dato de 32 bits de longitud. Long. Un valor long se define como un dato de 64 bits de longitud. Seguimos con el char. El char es utilizado para declarar datos enteros. El float se utiliza para declarar un dato que lleva punto decimal. Y el double se utiliza para declarar un dato en coma flotante de 64 bits. Y por último, el boolean se utiliza para indicar si el resultado de la evaluación de una expresión booleana es verdadero o falso. Bueno, en la programación orientada a objetos tenemos varios tipos de operadores. Los operadores aritméticos, que como dice los utilizamos para realizar operaciones matemáticas. Los operadores de relación, que permiten evaluar la igualdad y la magnitud del resultado de una operación de relación.
Y los operadores lógicos, bueno, no, operadores lógicos que da el resultado de una operación lógica si es verdadera o falsa. Y por último, los operadores unitarios que se aplican a un solo operando y son los siguientes, que sería más y menos. Estos signos los hemos visto cuando utilizamos un for en un código. Bueno, los operadores de asignación. El resultado de una operación de asignación es el valor almacenado en el operando izquierdo, lógicamente después de que la asignación sea realizada. Entre los operadores podemos tener al más, que es incremento, menos, decremento, igual, asignación simple, asterisco igual, que sería la multiplicación más asignación, diagonal igual, división más asignación, más igual, suma más asignación, etcétera. Bueno, y esto sería todo del tema que me tocó exponer, y gracias por su atención.